hay que hablar de la penosa situación por la que está atravesando Efrén Cambay Echeverría, que incluso tuvo que ofrecer su guitarra a Jazmín. Así es, una de sus 3 guitarras, pero de todos modos, cualquier instrumento es preciado para un músico, y quienes son artistas lo saben. Lastimosamente llegaron a ese extremo de tener que subastar uno de estos instrumentos, pero por fortuna la persona que lo adquirió es de un buen corazón y ya brindó a la familia la suma acordada, pero prometió no retirar el instrumento, es decir, le da en usufructo vitalicio a don Efrén Cambay Echeverría. Es justamente esa la guitarra que fue subastada, que ya fue vendida, pero que permanece en el hogar. O sea, lo único que tiene para decir el sujeto que dio el dinero es: esa guitarra es mía, yo le presto a Cambay. Exactamente, como una ayuda solidaria más que nada. Esto es lo que nos decía también Efrén al respecto, y debemos pedir disculpas por la forma en que realizamos la entrevista. Él estaba imposibilitado de incorporarse, lo hicimos en la cama, pero él quería dar la nota, él quería hablar y agradecer a las personas que, a consecuencia de que se hizo público este estado, entonces quisieron brindarle una mano. Estas son sus expresiones. Vamos a ver, se caso, se la lleva a con Ana. A vender la semana que llegamos así, a pedir, a ver, y se lo llevó a tratando de un bebé, casi nos retiramos ahí. Así que se ayuda a mí cuando yo o caché la plata, la semana carepi, un de iba. Ayer. Y bueno, él, un hombre de 83 años, bien consciente de la situación de salud suya y también de su esposa, quien lo cuida y que está padeciendo de osteoporosis. Esto, por supuesto, requiere de que ambos necesiten numerosos medicamentos, atención especial, y ellos cuentan con una pensión graciable de 2 millones de guaraníes. Esto en abril fue aumentado a 3 millones a propuesta del diputado Carlos Portillo. En abril lo aprueba diputados. El Senado lo debía tratar en junio, pero lo vino postergando. Sin embargo, ellos ya pensaban que en junio iban a estar cobrando este aumento, y es eso lo que llevó a la familia un poco a aumentar sus deudas. Sin embargo, tenemos que decir que en la sesión del pasado 6 de agosto ya la Cámara de Senadores aprobó también este incremento. Esto es lo que cuenta doña Rubia, esposa de don Efrén, contando cómo llegaron a esta situación. Se aprobó un sueldito que nos alzó el diputado Portillo. ¿De cuánto? De 1 millón. Y nosotros estamos ganando 2 millones de pensión graciales. Y hasta ahora no cobramos. Yo me iba y venía, y nunca había resultado. Y confiando que íbamos a cobrar ese sueldo, me debí en el almacén, debí en la farmacia, y eso es lo que me llevó mal. Y después me viene la luz doble, el agua doble, teléfono doble. Entonces yo hablé con don Efrén, que este copa don Efrén ya vendió, pero tenían en Baracá, le dije, no, es que le gustó tanto, y me dijo, ya vendé, ya, porque ya de vegetamos eso. Y tenemos que salvar nuestra luz, luz y el agua y el teléfono, porque eso no quiero que me saquen. Y bueno, entonces decidí yo, mi nieta puso en WhatsApp que don Efrén quiere vender una guitarra, bla, bla, bla. Y bueno, esta es la situación, y también nos mencionaba doña Rubia, y esto debemos decir porque hubo muchos comentarios en las redes sociales acerca de lo que hacen APA y otras organizaciones. Sí. Nos dijo la señora que APA siempre se porta y cumple con ellos. También doña Rubia nos decía que esta asociación de intérpretes también se puso las pilas y estuvo aportando tanto esta como en diversas ocasiones. Recurrimos a APA, el presidente Alcides Roa nos mencionaba que habitualmente cada 4 meses se le da a don Efrén sus regalías, también la ayuda social requerida, y que incluso ya la familia fue beneficiado con varias
varios préstamos. Al respecto también nos mencionaba que desde esta organización se está impulsando justamente la posibilidad de que los artistas nacionales puedan ser asegurados del Instituto de Previsión Social y así en el futuro también contar ya con su jubilación y evitar este tipo de situaciones. Que hace como 4 años que estamos detrás de esto, ¿eh? Y hoy estamos llegando a la final. Y este año sí o sí, si es que alcanzamos el año, yo creo que inclusive antes va a salir. Y es un plan, es un proyecto que ha hecho acá APA para todos los artistas de las diferentes ramas del arte. Preguntarle a la señora Rubia, si que es su esposa y la que le cuida, si es que hemos cumplido con don Efrén las veces que él golpeó la puerta de APA. Y yo puedo asegurarle que las veces que vino acá, nunca ha salido con las manos vacías, ni va a salir mientras esté yo como presidente. Bueno, ahí está la situación, lamentable realmente. El número que aparece en pantalla, que están viendo con el icono del WhatsApp, es el número del departamento de prensa. Usted puede enviar sus opiniones e incluso puede enviar información a ese número y nosotros estaremos cotejando. Ahora, en lo que respecta a Efrén Cambaí Echeverría, ¿qué es lo que pueden hacer más de lo que ya se está haciendo como para poder garantizar ese seguro al artista, Jazmín? ¿Qué ellos están como APA promoviendo actualmente? Y se está promoviendo, por un lado, el impulso de esta ley que permita a los músicos y a los artistas en general, en realidad, contar con seguro del Instituto de Previsión Social, por supuesto, convertirse en aportantes y poder acceder en el futuro a una jubilación. También como asociación ellos cuentan con ayuda social y soy testigo de que en diversas ocasiones cuando algunos asociados estuvieron en dificultades de salud o alguna dificultad económica, entonces ellos brindan la ayuda necesaria a cuenta de las regalías que luego tienen como retorno estos artistas por la difusión de sus obras. O sea, desamparado por su entorno por lo menos no está don Efrén. No está, pero lo que sucede es que, y lo comprenderán las personas que tienen familiares adultos mayores, ya son 2 personas que requieren de cuidados especiales por su avanzada edad. Don Efrén, que padece constantemente de problemas bronquiales, él también está postrado porque tiene una pierna amputada, como todos lo saben, requiere de movilizarse en taxi cuando va a su atención médica. Su esposa ahora también padeciendo de osteoporosis y por supuesto son enfermedades que demandan un alto costo. También debemos mencionar que cuando estuvimos esta mañana en la casa de don Efrén y doña Rubia, llegó una comitiva del Ministerio de Salud Pública para interiorizarse acerca de la salud de ambos y gestionar también la forma de que la ayuda y los medicamentos le lleguen hasta su casa de forma gratuita. Un dato que escuché y que vos me puedes corroborar y confirmar es que él, además de esta necesidad económica por la que está atravesando, requiere mucho afecto, tanto de sus ex amigos y personas que puedan ir a visitarlo y darle esa señal de afecto que él está requiriendo en este momento. Fundamentalmente porque está bastante decaído en cuanto a ánimo, ya prácticamente rayando un poco un cuadro depresivo, por lo tanto hará mucha ayuda si es que sus amigos, sus ex alumnos acuden a acompañarle y justamente brindarle ese afecto que mencionabas. Muy bien, completo reporte, Jazmín, muchas gracias. Y allí esa es la situación, hicimos todo el recorrido para poder tener un diagnóstico real de lo que es la situación de Efrén Echeverría, que está requiriendo, además de un soporte económico especial, también del cariño y la calidez típica del pueblo paraguayo. Así que no estará de más ir a visitarlo y por lo menos darle un abrazo.